Testimonios. Patrimonio histórico. En 1815, después de escribir la famosa Carta de Jamaica, documento básico para la definición del concepto independentista de América, Simón Bolívar encontró apoyo de Inglaterra y de Haití para su causa libertadora. Con la ayuda del marino Luis Brión y del presidente haitiano Alejandro Petión, la segunda expedición de los Cayos permitió ocupar el puerto venezolano de Angostura e intentar en 1818 la liberación de Caracas. Tras un repliegue estratégico, Bolívar decidió mirar hacia la Nueva Granada y buscar el respaldo de las clases populares, de algunos miembros del clero y de los grandes hacendados de los llanos de Arauca y Casanare. Uno de los aportes más grandes de la campaña libertadora fue el ganado. Entonces los hacendados ofrecieron sus reses para el ejército libertador. Entonces, ¿qué la utilizaban? Para mantenerse, para vender y comprar armas y para el sostenimiento del ejército libertador. Entonces el ganado fue, digamos, la moneda sonante y contante para sostener el ejército libertador. Y lógico, ¿quiénes la aportaban? Pues los grandes hacendados, los grandes ganaderos de este territorio. Simón Bolívar sale de la aldea de 70, rumbo a Arauca, llega a Guadualito por unas sabanas inundables, supremamente inundables. Le tocó atravesar a Bolívar toda la parte del Bajo Apure, lo que es el Orza, Trinidad de Orichuna, en fin, todo lo que es la sabana inundable de la Orinoquia Colombo venezolana. Les tocó atravesar el ejército. Un ejército venía a pie y otro a caballo. Obviamente las sabanas supremamente pegajosas, barrialosas, el agua les daba la cintura. En fin, muy difícil por el problema del invierno, lo inundado de la sabana. Entonces Bolívar tuvo que perder mucha gente en ese proceso. Francisco de Paula Santander fue ascendido a general y enviado a los llanos de Casanare, con la misión de conformar una división que en poco tiempo alcanzó 2.000 hombres. Es el que organiza el ejército libertador que va a contribuir en la derrota de los españoles y la caída del yugo español en la Nueva Granada. Entonces, la importancia general de Santander en este aspecto de la campaña libertadora es que prácticamente el fundador del ejército que nos libera de los españoles. El ejército colombiano nace en el municipio de Trinidad con el general Santander y allí el ejército de vanguardia con 1.800 hombres sale Santander a recoger otros hombres en Pore y de Pore parte para Tame, que es cuando se encuentran los dos ejércitos, el de Venezuela y el de Colombia. Motivado por los logros de Santander y Páez, en mayo de 1819, Bolívar diseñó la entrada al virreinato con 3 columnas, desde los llanos de Arauca y Casanare, cruzando los esquivos riscos, páramos y abismos de la cordillera oriental. Esta decisión tomó por sorpresa a las tropas españolas, quienes no esperaban un asalto por esta ruta inhóspita. Desde Mantecal, las tropas libertadoras marcharon hasta Tame, población de Arauca a la que llegaron el 12 de junio. Allí, un decidido cuerpo de 3.000 hombres conformó 2 divisiones, una con el general José Antonio Anzoátegui como grueso y retaguardia, y otra a cargo de Santander como vanguardia. Anzoátegui fue un hombre de los hombres inteligentes que siempre estuvieron al lado de Páez en Venezuela, un hombre que peleó en Mucurita, peleó en las queseras del medio, peleó en muchas partes, pero ese ya era un hombre más letrado, ¿sí? No digamos como lo que le estoy nombrando, que era un hombre rústico, pero para pelear. Pongamos Santander, un hombre instruido, un hombre educado, leído, ¿sí? Los otros eran hombres de lanza, de guerra. El 19 de junio, la vanguardia de Santander se encaminó hacia Hato Corozal, luego de cruzar las aguas del río Casanare e improvisados botes construidos con cueros de vaca y amarrados a las colas de los caballos. Él se le metió por el lado de San Lope, que era piedra, ¿sí? Agua de piedra, lo que llamamos nosotros, que es donde va a una velocidad. Tuvo baja Santander ahí, los ganados se le rechazaron, tuvo bastante problemas con ese río Casanare. El siguiente paso fue Paz de Ariporo, donde aguardaba el coronel Juan Nepomuceno Moreno, hombre de confianza de Santander y antiguo rival de los generales Páez y Arredondo.
Pues Juan Nepomuceno Moreno fue un guerrero más y fue un gobernador de Casanare en la guerra recién pasada la guerra de independencia. Él fue un hombre culto a quien, viendo el abandono en que quedó la provincia de Casanare, sin ganados, sin caballos, sin gentes y sin dineros, quiso reivindicar ese posicionamiento de Casanare y organizó nuevamente un ejército para ir a pelear contra el gobierno central para lograr direccionar los destinos de la Nueva Granada. Un hombre berraco, guerrero, lo caracterizó y se hizo. Él se fue formando, peleando contra los españoles, haciendo lo que decíamos, con 20 hombres, 30 hombres, haciéndole. Ese era el que escarbaba y los toreaba y les hacía grandes huecos, y los españoles lo iban siguiendo, cuando acordaban se hundían y luego otra vez los encerró con una soga. Ese era un jodido, mejor dicho, el hombre era supremamente audaz. Con las tropas españolas seriamente desgastadas, pues el mismo Barreiro enfermo de paludismo, el 22 de junio, el ejército bolivariano entró a Apore, con el objetivo de abordar el paso de la cordillera. En Apore estaba el ejército y el gobierno español, y allí lo que sucedía era que pues fusilaban a los héroes, a los guerrilleros de Casanare los fusilaban, a los del ejército patriota los fusilaban allí. Entonces, ¿cómo sucedió que se liberó a Apore del ejército español? En un ataque que se hizo en Chire con Juan Nepomuceno Moreno, Juan José Molina, Ramón Nonato Pérez, el cura Fray Ignacio Mariño y otros guerrilleros, atacaron a la población de Chire siendo las 5 de la mañana y llegaron y encontraron a los españoles dormidos. Allá los tomaron presos, los fusilaron a la mayoría, a otros los incorporaron a las filas, les quitaron los uniformes, se vinieron para Apore, y en Apore, disfrazados como ejército español, llegaron y el mismo ejército español les rindió honores y entregaron las armas, y esa fue la forma de tomarse la plaza de Apore. Después de un duro ascenso, donde tuvieron que cruzar las quebradas La Sequía, Cumará y El Tablón, los patriotas llegaron a Támara y con el río Pauto a la vista continuaron hacia Nunchía, donde entraron el 23 de junio bajo las imparables lluvias y golpeados por el cansancio. Allí se encontraron con las ruinas dejadas por los hombres de Barreiro, quienes incendiaron la población para retrasar a los patriotas. La población de Nunchía fue incendiada porque Barreiro se sintió derrotado en Casanare y en la huida decidió quemar a la ciudad de Nunchía, a la población de Nunchía, que eran casas de Bareque y de Palma Real, eran las casas, y por eso la pudo quemar. Porque esa era una estrategia de los españoles, hacerle para que no toparan ni comida ni albergue de nada, mejor dicho, ¿sí me entiende? Y los informantes o campovolantes, ellos miraban a una distancia, gente que tenía una visión muy berraca, que el ejército era muchísimo, le llevaron. Entonces, ¿qué hicieron? El que se fue, y luego les amparon candela y acabaron con todo, mejor dicho, con todo, para que el ejército no encontrara ninguna parte, sobre todo de comida o lo que fuera. Aún así, la marcha libertadora prosiguió hacia el caserío Morcote. Morcote es un poblado muy pequeño donde están los indígenas tunebos o Uwa, en ese entonces se llamaban tunebos. Esos indígenas aportaron mucho allí a la construcción de la iglesia de Morcote, que era una iglesia donde primeramente se establecieron los jesuitas, y en ese sitio de Morcote subió el ejército una vez vino de Nunchía. De haber llegado a Nunchía pasaron a Morcote, y de Morcote pasaron al Llano de Miguel, y del Llano de Miguel pasaron a Paya. Ese ícono, conocido como la Piedra de Bolívar, es para significar el paso del Ejército Libertador por este lugar. Es digamos, un sitio donde dejan el llano y parten el ascenso hacia los Andes, que fue la gran dificultad del Ejército Patriota al atravesar los Andes, porque allí mucha gente murió. Entonces yo creo que allí se conserva o se tiene este lugar como de referencia de abandono del llano y el ascenso a los Andes, y el paso, pues, lógico, del Ejército Libertador por esta ciudad. Con el ánimo dispuesto para avanzar sobre la provincia de Tunja, este ejército, sin uniformes militares ni alimentación suficiente, emprendió el camino hacia el páramo de Pisba, a 3.500 metros de altura. Sin duda, la opción más difícil,
pero la de mayor posibilidad para aprovechar la sorpresa sobre los realistas. Los llaneros no sabían andar en la loma, eso fue una dificultad geográfica supremamente tenaz. Los llaneros venezolanos en el llano de Miguel se reunió la comandancia del Ejército Libertador Venezolano y dijeron: nosotros nos vamos porque nosotros no seguimos aquí para la loma, queremos seguir peleando en la sabana. Y Santander se reunió con sus coroneles, con sus generales y tomaron la decisión que ellos continuaban. El ejército de vanguardia, que había sido conformado en Trinidad y por puros casanareños, dijeron que ellos continuaban y que si ganaban la lucha, pues irían a defender a Venezuela, y si la perdían, pues que los venezolanos que se devolvieran darían la lucha por defender a la Nueva Granada. Todo este esfuerzo militar, preparado en los llanos de Arauca y fortalecido de manera decisiva con el heroico respaldo de los hombres de Casanare, dio fin a la dominación española. Al terminar la guerra en 1819, Casanare tenía 35.000 cabezas de ganado y solamente 600 caballos. La guerra acabó con toda la economía del departamento, con toda la estructura económica del departamento. Cuando comienza la guerra, Casanare tenía más o menos 50.000 habitantes, entre indígenas, colonos y esclavos, ¿sí?, y administradores del régimen español. Al terminar la guerra, Casanare cuenta con solamente 3.000 personas. Es decir, a Casanare aportó la economía, aportó sus ganados, aportó sus caballos, aportó sus gentes. Eso fue lo que aportamos. Y además de eso, aportamos el triunfo de la Guerra de Independencia Nacional en el Pantano de Vargas y en el Puente de Boyacá. Fue mucho lo que se hizo. Fue la gente que al final salvaron la patria, fueron ellos, los llaneros, los casanareños y araucanos y venezolanos, porque ahí se mezclaron también venezolanos, ¿no? Que no son muy nombrados en la historia nuestra, pero que venían hombres sumamente diestros para la guerra. Y ahí fue, porque si no nos acaban. Hoy, 200 años después, todavía es posible seguir los pasos de las huestes libertadoras y contemplar la reserva natural de la Aurora, hábitat de más de 20.000 chigüiros en Hato Corozal, población que además cuenta con un parque construido como homenaje al lancero Bonifacio Gutiérrez. De ese punto de partida, la ruta nos lleva a los llanos ardientes de Paz de Ariporo, tierra del Coleo y la doma de Potros Herreros. Allí, en el parque ecológico, es posible encontrar el monumento al héroe Juan Nepomuceno Moreno y en su zona rural, las ruinas de Moreno Viejo, población erigida en honor de este campesino y hacendado, y muchos años después, devastada en un voraz incendio. Luego podemos encontrarnos con las murallas de la cárcel y el templo en Pore, capital de la provincia en Nueva Granada en 1818 y sitio de encuentro entre Santander y Bolívar. Más adelante aparece en el horizonte Támara, tierra del café arábigo, con sus hermosas calles empedradas, lugar de descanso para Bolívar y sus hombres en la travesía patriota. El trayecto casanareño de la Ruta Libertadora culmina en Nunchía, población amparada por el tranquilo río que le da su nombre y por el tormentoso caudal del Tocaria. Desde esta última escala llanera, representada en la famosa Piedra de Bolívar, partieron las tropas libertadoras hacia el duro ascenso de los Andes y la victoria definitiva en Boyacá, en una gesta que aún hoy sorprende por sus dimensiones épicas, alcanzadas gracias al coraje, la entrega y el talante aguerrido de héroes como Ramón Nonato Pérez y miles de casanareños anónimos que ofrecieron sus vidas a cambio de la libertad de toda la nación.